Bueno, pues vamos a jugar a una Walking Simulator. Y ver cositas. Juegazo. A ver. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. Vale. I'm just going to start at the beginning with the house. Empezaré por el principio, por mi casa. Bueno. Como no has trabajado bastante ya. Vale. ¿Qué cositas tenemos por aquí? De momento esto no lo voy a tocar. Gráficos... No creo que me pida mucho este juego, la verdad, pero bueno. Audio... Me ha parecido que los diálogos están un poco bajos, pero bueno, ya vamos viendo. Volumen muy bien, perfecto. Oye, espérate, que veo el OBS como a trompicones. ¿Va fluido esto? Sí, ¿no? Un momento. Yo lo veo bien. Lo que sí que veo la barra de volumen y tal en el OBS como a trompicones, entonces no sé si habrá algún problemilla. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Me encanta cómo se superponen los textos. Bueno, pues básicamente somos una familia de familias. Y tengo que pues ver un poco qué es lo que ocurrió en la casa. Ya vamos Inside viendo. the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Bueno, eso de urgente. Se ve I hadn't been home estupendo. since my brother Lewis's funeral. En principio, si la señora habla, yo no voy a hablar. Entonces, si hay algún documento o algo que no tenga voz por encima, ya lo leeré. Pero I bueno, si no... know. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Es que me mola mucho cómo Maybe she thought I'd know, estas pequeñas or cosillas. she thought that the mystery would be enough to bring me back. Pues este juego lo jugué en su día, hace 5 o 6 años. Creo que es lo que tiene el juego. Y me flipó. Entonces vamos a I haven't recordar driven lo this way in bonito a que long es. time, but I saw a few hoofprints. Pues si de volumen y de calidad y todo se ve bien, pues para adelante. Quiero uno. El ciervo. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Qué casa más bonita, ¿eh? Ahora, no, yo no viviría ahí. O sea, yo no tendría la habitación ahí. También te digo. Yo la tendría, pues, por ahí, más o menos. Como una persona normal, no sé. Que es que ahí es jugársela un poco. Y As a child, más... the house made me uncomfortable in Más a viniendo de way I esta couldn't put familia. into words. A ver, es que... ya veréis. Es una familia un tanto curiosa. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Bien. Jo, se ve el barrigote. Este soy yo después de comer cruzanes. I hoped the key might unlock the front door. It didn't.
¿Qué tenemos por aquí? Vale, la puerta trasera. Tenían un perro, supongo. O un gato. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Bueno, pues un taller y un garaje, no sé. Después del divendres de pizza, sí soy. Pizza, pizza. Pues aquí de momento no parece haber... The power had been turned off the night we left. Ah, a ver, tiene sentido. Si aquí hay cartas de hace 7 años... pues- De hecho, el juego salió en 2017, creo. O sea que, mira. He acertado. Hace 7 años en el juego. Pues eso. Vaya jarrón más raro, ¿no? Parece que me esté mirando. But instead of a family, there were just memories of one. Tarta de manzana. Bueno, aquí tenéis la receta. Si alguien la quiere hacer. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Míralos, qué cerdos, ¿eh? Que se piden un ramen y no lo limpian. Bueno. ¿Dónde empezamos? Pues por aquí. Hostia, tú, cómo se hinchaban a McDonald's, ¿eh? From the night we left. A ver, la casa está bonita. Si la limpiaran un poco, claro. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Bueno. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Esto es un polvorón. Apetece. O sea, a ver si McDonald's, ¿eh? Con el ketchup ahí. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Vale. ¡Ay, ay! ¿Qué está pasando? Creo que eran unas letras que se han superpuesto de alguna forma y bueno. Yo tengo uno de estos. No es un marco precisamente. Yo tengo como bichos como disecados que venían en unas revistas de hace... como muchos años. Un poco de asquete, la verdad. Bárbara, a ver. Ahí. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Vale, entonces tenemos al bisabuelo, que es el Sven. La Bárbara, que será la bisabuela, que es la que se supone que iba al asilo, ¿no? Que tenían pensado llevar. Es que aquí vivía toda la familia, o sea... Es un tema, ¿eh? Este de juego. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Hostia, vaya puerta más chunga, ¿no? Esto te lleva a Narnia o algo. Estas sillas están todo guapas. Los que no pueden subir por la escalera. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Creo que teníamos aquí... Vale, el árbol de toda la familia. Entonces, nosotros somos Edith.
la protagonista. Y tenemos aquí a Bárbara. ¿Y dónde está el Sven? Ah, mira aquí. Entonces estos son los más viejos. Vale. Y este supongo que será, pues, el primero de los Finch, ¿no? A saber. Bueno. Aquí no sé qué hay que hacer realmente. My mom wasn't much of an Missing. optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Milton. Vale, sí. A ver, hermano, pues sí. O sea que Milton desapareció. Curioso. Abajo no parece haber nada más, ¿no? Ah, espérate, que aquí no mira. Ah, sí, sí. Me lo tenían todo por el suelo. Bueno, a ver qué hay arriba. Tengo curiosidad. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. No Then vea, Edie ¿no? retaliated and drilled peepholes. Ah. Hostia, tú cuánto cuadro, ¿no? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Sí, sí, ya veo que le gusta sellar las Lewis habitaciones. told me there were secret passages, but I never believed him. ¡Ojo! El libro este es famoso. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ah, Now it was time to find out what my mom had been curioso. afraid of. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? From Esto the paintings on the wall, parece... it was clear my brother Milton had been here before me. Esto parece el cuarto Reading de... this, maybe it Bueno, el sounds like I cuarto. had a plan. Me guardaban las cosas del niño. Y no sé. Bueno. But I had no idea what was behind that door. Qué habitación más chachi. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Vale, esta es la habitación de Molly. No, Molly no era... Bueno, ¿quién era el gato? ¿Cómo se llamaba el gato? No me acuerdo. Bueno, Molly sería, pues... I grew up looking at Molly's room un through the bebé, ¿no? peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ojo, el señor Onion. ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Qué te cuentas? Estoy aquí jugando al What Remains of Edith Finch. Bueno, lo estoy rejugando más bien. Que lo jugué en su día, cuando salió. Y no me acuerdo casi de nada, entonces... Me apetece recordar juegazo. No veas qué obsesión tenía esta familia con los bichos, ¿eh? Pero bastante. Aquí está, Thought the sense Molly. Edie had spent a lot of time here. Before Joder, my con mom 10 años sealed la the palmó, ¿eh? doors. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's Joder, gonna ¿eh? happen.
It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Bueno, ahora estamos desde la The jumbo food was perspectiva... dry, but I didn't mind it. Joder, niña. Así normal que durara poco, también te digo. Pues estamos desde la perspectiva de la niña. Pensé en... No. No pensarás... Ah, vale. Normal, ¿eh? No te coma al pobre pescado. Molly. Eddie. Eddie y Sven, que serán sus padres, supongo. Pues ahora mismo no sé. El Sven era el bisabuelo. Pero claro, el bisabuelo es el hermano de Molly, entiendo. Vale, me acuerdo que abría la ventana, pero no sé cómo. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Bueno, a ver, si tengo hambre, yo no duermo. O sea, la entiendo. My Halloween candy was all gone. Feliz Halloween. I kept eating and eating. A ver, no sería bueno, también te digo eso. Ah, que lo va a hacer. Perfecto. 10 años, bueno, mucho has durado, niña. Esa noche me comí... Joder, se comió todo, ¿eh? Tenía hambre, ¿eh? Un poco de hambre sí tenía. Está chiquita, ¿eh? Then I heard chirping outside my window. It was a Pajarito. barn swallow going back to her nest. I reached Golondrina. out for her. Te va a caer. And Te va a caer tú. Ah, vale, ahora soy un gato de repente. Vale, me acuerdo de esto. Esto está guapísimo. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Vale. Mom and Dad didn't even look at me. Míralos. Vale, ese es Sven y esa será Bárbara, ¿no? Entiendo. A ver, I estate jumped quieta. and almost got her. I could tell she was getting really Bueno. tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I No, al final me voy a caer. all I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up, Vámonos. Bueno, pero igual... and suddenly I was an owl. Ah, bien. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Vaya fumada de juego, ¿eh? A ver, entiendo que si soy un águila... Vale, sí, eso te iba a decir. Hay que buscar una presa. Una presa pequeña terrestre. Lo que no sé cómo se... Ahí. Vámonos a la primera. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Algo mejor. ¿Que vas a pillar? ¿Un ciervo? ¿El ciervo de antes va a pillar o qué? A mama rabbit.
Vámonos. En verdad me comí un árbol también, pero... I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Ah. Claro. Di que sí. Joder, ¿no? Este juego tiene de todo, ¿eh? Igual con los desarrolladores. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier. Vale, ahora hay que cazar pescaicos, ¿no? I wanted foca. fat, juicy seals. Porcilla. Yo no Tore quería. off her flipper, and it tasted really good. A ver, ah, mira, otra foca. Ah, no, es la misma. Es la misma, se está desangrando. Grabbed on tight. But I was so Joder, hungry, eso... I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had Ah, ahora soy una serpiente, ¿eh? Bien. Now I was a monster, and I smelled Y hasta que no le doy clic, no me cambia la... A la gaviota esa no creo que la enganche. I was big, A ese, ¿no? Lo voy a enganchar. quiet. Que la gaviota... ¿Te piensas que me va a dar tiempo a... Vamos a por el capitán. Pues el capitán era ese. I wanted to stop, but also I didn't. Ah, mira, está borracho. Permiso. After the last passenger, I was still hungry. Joder, ¿no? La niña. I smelled something new, something I had to have. ¿Cómo So le I gusta swam. comer? Sí soy. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. ¿Qué es esto? ¿La habitación de la niña? I got closer and closer. ¿Es la habitación de la niña? Se va a comer a la niña. All of my stomach started growling, ¿O no? and suddenly I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think Yo creo que toda la mierda que se ha comido antes le ha afectado. but it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. ¿Cómo? Yo creo... I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Yo creo que murió intoxicada de toda la mierda que se comió. Porque eso de que un pájaro se convierta en un tiburón
un tiburón en una serpiente y luego se I la can't coma, describe no me it, acaba but de cuadrar. I felt like some part of Molly was still here. Sí, yo creo que murió envenenada porque se comió como una especie de eso de las plantas. Bueno, que eso era artificial, supongo. La pasta de dientes enterita también, o sea. Luego la zanahoria del ratón. O del conejo, o lo que fuera. Sí, el ratón, la verdad. Y bueno, el pescado no se lo comió, menos mal. Menos mal. Daddy. Bueno, pues sigamos. Supongo que tendría que volver, ¿no? ¿Por dónde he entrado? Ya me he perdido, tío. Ya me he perdido. Ah, por aquí. No puedo. Por la ventana. Por la ventana. Otra loca. Pues normal que estén toda la familia This muerta, will tío. be Si obvious later, but tienen my unas mom never ideas. told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Vale, o sea que la niña esta. Ventana así. O sea, esta niña la palmó, supongo que intoxicada. Y luego la madre de esta tuvo un gatito y le puso el nombre de. Pues de eso. Vale. Pues sigamos. Ventana, ventana. Bueno, ¿qué os I parece el spent a juego de lot of momento? time in Great Grandma Edie's room. Guardando. La bisabuela Edith. Así que tenía aquí. Vale. Bueno, de momento. Entiendo. ¿O no? La Bárbara no era la. No, no puede ser por edad. Entonces Edith. Vale, Edith y Odin. Sí, tiene más sentido. Eran los padres de todos estos. La verdad que tiene más sentido. Vale. Pues sigamos. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Vale. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Lewis died a week El Eddie before we este met, dibujaba but cositas, ¿no? Edie had already started to memorialize him. Hostia, es que Edie se knit me a murieron new pair todos, of tío. gloves every year, just in time to replace the old ones. El Eddie murió en el 2010. Sí, entonces está. Hostia, joder lo que aguantó, Para venir de esta familia. No veas. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ah, no, Eddie es la. La mujer del Odin. Vale, vale, vale. Que como había visto el recuadro este. Este será el. Ah, el Sven. Este es el hijo, entonces. El Sven. Bueno. Un dragón mató a Finch. Bien. Vale. O sea que el Sven la palmó por. Pues esto. Le caería un dragón en la cabeza. De estos que construyen. Bueno.
sea que a Eddie le gustaba dibujar. O sea, pintar y todo eso, ¿no? Her room is like a Vale. museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and Ojo el stack. misfortune. Vale. Pues aquí estamos con el What Remains of Edith Finch. Juegazo. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Para familia, ¿eh? On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping Bueno, esa to es su leave the curse opinión. behind. O sea, que ya venía de antes la maldición esta. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Vale. O sea, que se llevaron la casa a otro lado. Estupendo. Odin's daughter Bien. Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Joder, vaya lío con los nombres, ¿eh? Pues eso, muy bien. Aquí con este jueguito que jugué en su día. Ya no me acordaba casi de nada. Y a disfrutar del fin de... De hecho, espérate. Que se ha hecho de noche ya casi. Vale. Pues sigamos. Vale, Eddie, hija de Odín. Ah, era... pensaba que eran... Vale. Con su marido Sven y su bebé Molly, pisó tierra firme en un nuevo hogar, la isla Orcas. Que es donde están ahora. Vale. Madre mía, pues no hay aquí gente. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Vale. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Y esto ya está. ¿Cómo tiro para atrás? Vale. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Vale. Creo que este como murió. Bueno, de momento aquí ya no parece haber nada. Entonces aquí murió... Este era el primero de todo. Ah, vale, entonces... murió por el accidente este. Fue el primero en morir de... Odin este. Bueno, pues para adelante. ¿Por la ventana otra vez o...? La verdad que muy seguro no es ir de ventana en ventana. Ah, por aquí. Pues nada, espero que os guste este videojuego. The only Es un trace poco Grandpa Sam's diferente. first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Nada más nombres. It was a pretty big trace. Aquí tenemos otro libro de estos. Lo que quiero... Me molaría ver más... Bueno. Quería acabar de ver el baño. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. Vale. ¿Y aquí qué tengo que It hacer? isn't Ah, in the cupboard. It's hidden in this book. joder, ¿no?
Ben gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. O sea que a este le gustaba hacer fotos. ¿A este o a esta? Ahora estamos con los hijos de Eddie y Odin. Guardando. No vea el Burlaguía, ¿eh? Algo me dice que a este niño o a esta niña le gustaba el tema del espacio, ¿no? Y fumar también, ¿no? Ah, eran, vale, dos hermanos. Sam y Calvin. Calvin Klein. Y tenían pues 8 años. Supongo que 9, 10, 11. Vale, Calvin la palmó y este siguió haciéndose mayor. I knew Vale. Grandpa Sam had a twin. O sea que a este le gustaba hacer pium pium y a este el spaiso. Bueno. Uy. Ah, mira. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Aquí está, del 50 al 61, o sea que con 11 años pasaron cositas. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Bueno, empezamos en un columpio y un Mother barranco. said he'd die before he ate another Yo no bite, digo nada, and he did. yo lo digo todo. At Los Barbara's champiñones. funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Bueno, sí, le gustaba el espacio y eso. Tiene sentido. San Valentín. But that day, he finally made up his mind to do it. Bueno, no miren, gente. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, ¿Qué se hizo en el pie todo esto? Que lo tienes cayolado. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up A his ver, mind. niño, estás loco, ¿eh? No quiero decir nada, pero... That's what I want to remember about my brother. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él acá por la albolada. Ah, no. Allí voy. Venga, 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 venga. A ver, supongo que el viento sí que tendría algo que ver. Y voló. Porque eso sin viento, tanta fuerza no tienes para hacer. Ahí, venga, venga. Calvin's story felt strange Bueno, and familiar. When I pues, was younger, I remember una que se telling muere him the exact same intoxicada. thing. El otro volando desde el columpio. Estupendo, tío. Estupendo. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Pensaba que estaba volando. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Vale, o sea que Sam fue a la mili y ya está. Nunca más se supo.
como son, para meter una habitación secreta. Cuidado que vienen los fantasmas. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Vale, podemos ir por aquí. Aquí es donde... Vale. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Bueno. Growing up, Bárbara I always thought Finch. of Barbara as a child star. Vale, era actriz. Muy rollo de... Pues de la época. De... Pues eso. Hasta los 60 que murió. Pues... rollo todo como muy antiguo. Peliculero... Pues eso. De los años 50, I never 60. thought about how hard it must have been for her afterwards. Happy birthday. ¿Esto es una pizza? Si es una pizza, ojalá. Todos los cumpleaños así, la verdad. Bueno, aquí la tenemos. Con 16. Free from... Satut... No sé lo que es eso. Joder, es que cuesta leer, Greek Tales. Ojo, Alicia en el País de las Maravillas. Esta la conozco. Oliver Twist también. Hostia, es que cuesta reconocer algunas, Masters of Cinema. Eso es cinema, Bueno, en fin, que me lío. A ver qué le pasó a la muchacha esta. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Comic. Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Vamos, que triunfó por un grito y ya no hizo más, ¿no? Scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Ah, Stan. bien. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. O sea que ese, el Sven es el que le cayó el de eso encima, ¿no? El dragón. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the bien. basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages.
There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Jumpscare. Se viene jumpscare. The key. She listened for Rick, but the house was silent. Qué guapo esto, Hostia, la música. Mítica. She found Rick's crutch and imagined the worst. No The vaya, gang's ¿no? leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Yo creo que esto estaba preparado para forzar el grito. Tiene pinta. The old fridge rattled and grew still. Lo que como la palmó, entonces. Oh dear! ¿Ves? ¡Ping! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. Bueno. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Ahora es cuando pasa de verdad, ¿no? Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter es el otro hermanito pequeño. Sí. Hostia, este rollo de tipo cómic está guapísimo. Es la misma casa, o sea... Aquí ya hemos estado. Bueno. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Míralo. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Ojo. And he was Esto se pone interesante. Barbara. Okay, Barbara. That night, she played her part beautifully. Vamos, que se hizo actriz famosa en un slasher, ¿no? She thought about Mira la estrella, tú. Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. ¡Ping! Ah, bien. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ah, bien. The hookman had vanished. She listened for his breath, La clásica. but all she heard was
Va a estar aquí, ¿no? Bueno. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. ¿Cómo? Oh dear. The monsters had come ¿Cómo? to surprise her. For Barbara, it was O sea, le has pegado una hostia a un actor. Estupendo. Como a un amigo que estaba saw haciendo what tonto. kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be, ¿Cómo? and with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but ¿Cómo? O sea, que eran todos asesinos. Ahí, venga, fiesta. was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Ah, bien. Now that's what I call a real eerie tale. Returbio. Edie told me all Entonces Barbara que wanted murió, was yo to qué sé, por los As fans. absurd O as that no comic tiene mucho was. sentido eso, ¿no? Maybe what Edie saw was a happy ending. Bueno, por lo menos al final gritó. Pues sigamos. Ahora tenemos que ir por aquí. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Y por aquí. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Coño, normal. Si hubo un asesinato aquí, pues. Edie's father Odin built the original house. Patatuski-inalambrica dice te tienes que poner los sub, que no entiendes de inglés. Pero si está en español, tonto, que eres tonto. Mom must have locked the third No veas floor los stairs on subs. the night we left. Si sé más inglés que tú, bobo, que eres bobo. Vale. Por aquí no se puede ir. Estupendo. It's funny. Bueno, si All those desconectas. times I played with the music box and never found the basement key. Necesito la basement key. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room. Esta era la with his habitación de los dos hermanos. Que del otro hermano, el Calvin, no sabemos cómo murió todavía. Gregory, ¿y este quién es? As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Que no sé si me habré dejado algo en la habitación de... Bueno, Calvin murió, pues eso, en el columpio. Y el otro, el Sam, no lo sabemos. Lo que no sé si estará también en la misma habitación o en otra.
Si es la misma, me la he dejado. A ver, tiene que haber alguna forma de abrir esto. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Vale, ¿dónde está la caja de música? ¿Dónde está la caja de música? Maybe I should go check out that music box down by the basement. Cerca de las escaleras del sótano. ¿Dónde está la caja de music? El sótano está por aquí, vale. Ah, no, pues sí. Esto ya lo había mirado, ¿no? Lo que no habría mirado. Ah. Vale. Guardando. Estupendo. Sven. It was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Bien. Aquí es donde les ven hacía sus cositas. Hasta que le cayó un dragón encima, ¿no? Sí, mira, aquí estaba construyendo el... Entonces el Odín como la palmo. ¿De viejo? No, no puede ser, ¿no? No sé que tuviera algún problema. Aquí normalmente los que mueren son por cosas rarísimas. No creo que fuera algo natural. O igual sí. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. O eso me he dejado algo, pero... It turned out she was hiding a lot more than that. ¿Qué habrá aquí? I remember asking Mom once about where Walter had gone. Bueno, Walter era el niño que se escondió She said after Barbara died, cuando lo de he got Bárbara. as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us Vale, has aquí gotten está. very far. Ah, Walter murió de viejo. Bueno, de viejo, o sea, más viejito. Supongo que se traumatizó con lo de su hermana, ¿no? Entiendo. Y hizo pues un túnel secreto todo paranoico. Y bueno, a ver cómo murió. Vamos a ver esto. Joder, ¿no? Se pintó un cuadro del exterior, pues... Este sí que era otaku, ¿eh? Bueno, a ver, este señor... Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 años ahí abajo, madre mía. On that first Joder. day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Ni que estuviera en la guerra el After tío, a few ¿sabes? days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Es un melocotón. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything.
Even a monster on the other side of the door starts to feel Musicote, wrong. ¿no? Almost friendly. Mola porque todo se adapta un poco a la época en la que pasó. Está muy guay. And then one day, everything just Ahora stopped. estamos en 2005. La música ya es más del 2005. Whatever that thing was, Son pequeños it was detalles que, gone. ojo, Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. Bueno. Más melocotón. Se han acabado. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Tengo que marcharme mientras pueda hacerlo. Vale. Pues vámonos. Yo también coleccionaba aquí libros y pelis y cosas, ¿no? O se los robó la hermana. Bueno. Cereales. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly. Estaba claro, es que en este momento... Walter, aquí está. Murió en el 2005. Tengo que hacer cosas, amigo. Que vaya bien el directo. Se os quiere. Venga, Slack. Muchas gracias por pasarte. Y que vaya muy bien. Buen fin de y esas cosas. Vale, recapitulemos. O sea, en este punto, 2005, entiendo que es. Claro, es que sus hermanos ya habían muerto, ¿sabes? Quedaba vivo este. Ah, no, este también la palmó. De hecho, es que seguro que me he dejado este, ¿eh? Este murió con 33. Bueno, igual murió en otro lado. Igual que Walter. Ahora, luego miramos. Pero vaya, eran 5 hermanos y se quedó este solo. Estupendo. Así cualquiera se atrinchera en un búnker. And Calvin. Así cualquiera. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's Vale. out there, I want you to know I'm ready for it. No me jodas que salió de I'm going to su... appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. No me jodas que salió de su escondite Or a month. y la atropelló un tren. Or a single week. Porque me parto, ¿eh? I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Es que... Joder, vaya familia de gafes, ¿eh? Increíble. Te imaginas, de 30 años metido ahí en un búnker, sales y te atropella un tren, ahí de gratis. Estupendo. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Ahora te atropella a ti también. Bueno, pues sigamos. Tengo curiosidad por ver cómo la palmó el otro, ¿eh? Walter. El otro de los 5 But if she hermanos. never told me about an uncle under the house, Pues que vaya I can paranoico only el tío imagine what también. else she was hiding. Ahí está el agujero que I cavó. don't want to make the same mistakes she made. Ya toda la mierda aquí, Bueno, Trying to bury something that's still alive.
Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I El heard otro stories for supongo que sería el myself que se escapó, ¿no? and found out what happened. ¿Cuál de ellos? A ver. ¿El Sven se fue o no? Entiendo que sí. Entonces el Sven no es el que murió en... Yo ya me estoy perdiendo. Tengo dudas cómo murió el Odin. Bueno, sigamos. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Encerraron y pusieron un tren, en serio, tío. Increíble, ¿eh? Un poco humor negro. Bueno, pues volvamos a la casita. Ahí está la estatua de Odín. Es el dragón que cayó. Esto parece más un tótem gigante o algo. No sé si me estoy dejando algo. Bueno. Pues para arriba. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Me falta una linterna. A ver, niña, ¿puedes ir un poco más rápido? When you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Una bici. Y no sé qué es eso. Ah, vale. Pero píllalo. Bueno. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Pues esta. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Joder. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Las mascotas tampoco tenían mucha más suerte, la verdad. Sven built the Igual house, murieron de but it viejo, was vete tú a Edith who saber. designed the cemetery. Tampoco bien mucho la... Molly Finch. El gatito. Ah, no, estos son todos los de... que como le pusieron también a un gato... Molly. Vale, entonces estos sí que son las mascotas. Calvin era el otro, el espacio. Vale.
Eddie como la palmo. De vieja, ¿no? Entiendo. Sí, esta sí que murió de vieja. Me falta entonces Sam. Sam entonces no se sabe cómo murió todavía. O pa'lante. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Ah, Sam era el que se fue a la mil y no volvió, ¿no? Lo que no sé por qué pone que murió ahí. Igual simplemente murió, pero no en esta casa, She could entiendo. see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Esa era la casa anterior. Y supongo que por las olas, pues se fue un poco a tomar por culo, ¿no? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Mira, aquí está. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Sam Finch. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Bueno. Pues sigamos. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Voy a decir una casita en el árbol, pero es que toda la casa está en el árbol. Iban construyendo las habitaciones encima de las habitaciones. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, Mira eso, tío. I never would have come when I was 22 weeks pregnant. O sea, vienes embarazada, estupendo. Hacer aquí, yo que sé qué. En una casa maldita, increíble. Esto supongo que será la habitación de... La segunda habitación de Sam. ¿No le gustaba la otra porque murió su hermano? No. I think he and my mom Sí, had a lot in vale. common. Supongo que lo he deducido por la bandera. Que estaba en la tumba. Tiene sentido que cuando creces y They además were que pretty intense. en esta casa cuando o sea, van dejando las habitaciones tal como estaban cuando se murió el otro, ¿no? O sea que tiene sentido que vayan ampliando la... Míralo, el tío. A ver si Sam fue el único que... Sí, porque Walter estuvo ahí aislado, le sudaba la polla. Y este pues encontró, supongo que Kai, entiendo. Y de Kai salieron pues estos. O sea que saben mucho piu piu, pero fue el único que no... que siguió con la familia para adelante. Si no, se hubiera acabado... Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Vale.
Mira, loco, la medallita del Call of Duty. Mira cuántos prestigios. Este jugaba mucho al Call of Duty, ¿eh? Madre mía, con los cartuchos de escopeta. El tío le sabía, ¿eh? Sam seemed to go out of his way to meet it. Pues le salió bien, porque fue el único que siguió con la familia. Acá hay. Que se marchó. Pilló un avión y fue a por tabaco, ¿qué? Bueno. Pues a ver cómo la murió, cómo la palmó este. Mira lo que se hacía, selfies el pibe. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? What? Am I Ping. gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Esta no es su hija, no entiendo. Vale. Que a la vez es la madre de esta. Vale. It's too early, Dad. Ping. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, Again. language. Language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. La tía solo quería leer ahí Just be careful. el libro troll del Camera's older Rubius. than you are. Le daba igual el viajecito. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. No sé por qué ha hecho una foto a eso. Yo le hago foto a todo. Me he perdido. Ah, mira ahí. Not have drunk all that. Ah, bien. Hey, That's a keeper. Hold still Hey. while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. Un poco paranoico, pero a ver, tiene sentido. Doesn't being out here make you want to chill out? Lo más paranoico estaba el Walter, la I've been verdad. out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Pues la verdad que no. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Good eyes, Dawn. Soy buenísimo. A ver, yo creo que ha hecho foto a todo, ¿no? ¿Qué más falta por fotografiar? I don't know. No sé.
Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad. Me está enseñando a cazar, ¿por qué? Just breathe. Turn off Yo your no quiero. imagination. Focus on your target. ¿Dónde está? ¿Dónde está el target? Ahí. No. I'm over here, Dad. Hola, buenas. Si a ti ya te he hecho una foto. Let me get behind you. Ah, bien. Había que hacerle otra, ¿no? Por si acaso. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. ¿Qué survive? Si estamos en el siglo XXI, tiene un Burger King al lado de casa, ¿no? ¿Qué me estás Keep contando? yourself squared up, elbows down, like we practiced. ¡Ping! Great shot, Dawn. Joder, ¿no? Cabrón, el tío, bueno, se saca una selfie con la niña llorando, increíble. Mejor padre de la Proud historia. of you, Dawn. Always remember that, okay? ¡Ojo! Estoy controlando yo, el gameplay. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Joder. Just focus on the camera. Try not to think about. Ah, ya te está bien, por bobo. Por bobo. A la próxima te lo piensas. Of all these stories, that's the one I Bueno, wish pues ya most sabemos people cómo lived. murió el último de los hermanos. Sigamos, pues. Ahora toca con los tíos y la madre, a ver cómo... ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No sé si me estaré dejando algo. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Algo me dice que el siguiente murió de bebé. El Gregory, supongo, ¿no? ¿Se cayó de la cuna o algo? ¿O qué? Tiene pinta, ¿no? Porque los otros... Es Don y Gus. Ah, bueno, espérate, que es que están aquí los dos. Bueno, vamos por pasos. A ver este. Bien, un divorcio de por medio, increíble. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like Es cuando something pilló el funny was avión. happening, but only he could see it. Bien, se ahogó en la bañera, increíble. As the rest of us don't. Bueno, supongo que se ahogó en la bañera, vamos. Que controlo el pato, no la rana.
Rana. A los peluches aquí. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. Ah, yo creo que Feliz murió, la verdad. Con los juguetitos ahí. To be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Un poco duro, la historia de este juego. Bastante dura. Con un año, ¿sabes? O con meses. Más bien meses, supongo. A ver el otro. Este murió con pues, 13 años. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ojo, Goti. Speedrun, speedrun. No me digas que salió volando también con... Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Está guapísimo este juego, tío. Cómo cambia en cada historia la jugabilidad. Though he'd never met her. We don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Va a salir volando con el cometa, ¿no? No hay más letras por ahí. Ah, no puedo pasar. No puedo pasar por ahí. El tótem. when the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as Go his son here. held up his middle finger, Hostia, bueno. Increíble. the wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Vale. O le caería un trueno aquí al tótem y del tótem le dio la cabeza. A ver, está bastante... Está en el sitio donde el tótem reventó, entonces es probable. Porque digo yo que saliera volando, digo yo que eso tampoco... Que vale que el niño no parecía que pesara mucho, pero... The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Cada vez estoy más convencido Thunder de lo que he sounded dicho. much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Venga. ¿Qué más falta? Ya está todo, ¿no? Un empálago. Un empálago.
Ahí. Venga, fiesta. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea, and foam. ¡Pum! But I didn't. Until we found you. Bien. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Pero no fue el caso. Me gustaba escalar aquí a... No sé a quién. Supongo que o a Gas o a Dawn. Porque el bebé desde luego no. Vale, ¿dónde vamos? ¿Tendría que escalar? Ah, pues sí. A ver, señora, que estás embarazada, por favor. A ver si te vas a caer. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. O sea que lo que son las hojas estas... Ah, no se ve el cursor. O las que no tienen fecha, por así decirlo. Son los que vienen de otra familia, vaya. Entiendo. Sí, porque Sam se fue con Kay y Don con Sanjay. Y Eddie con Sven. Y este fue... Sí, ¿no? Bueno. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Vale, la tía era muy religiosa. ¿Por dónde? Ah, por aquí. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Murió el Sanjay. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal, but it didn't last. Me he dejado algo, ¿no? It was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Yo no he mirado mucho esta habitación. Ojo, el Duolingo, tío. El Kahoot. ¿Aquí un cole o qué? Fallos 3. Sigamos. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Milton fue el que desapareció entonces. Luego acabó muriendo. Vale.
¡Para arriba! ¡Vamos! Mira, aquí está. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Lo que aquí no ponen la fecha porque desapareció y luego supongo que murió en otro lado, ¿no? Oh, qué chulo esto. Nacho. Venga, venga. I was 4 when Milton disappeared. Ah, simplemente... O no sé. A ver si pone la fecha de... Ah, igual es la fecha cuando desapareció o qué. Y lo dan ya por muerto. ¿Cómo va eso? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Por aquí. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Vale, tengo que ir por aquí arriba. Ya debe quedar poco. Queda saber cómo murió Dawn y Lewis. Ah, bueno, y Eddie. ¿Y Eddie me lo habré saltado o será al final del juego? Veremos. No puede quedar Mom mucho ya. definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Joder, un barco aquí, ¿no? Esta gente... Bueno, el tío se lo pasaba pipa, ¿eh? Lewis's room smelled very, very familiar. That part Madre mía, epilepsia. Epilepsia. Bueno, era gamer, fumeta... Madre mía, streamer también, ¿no? Lo que faltaba ya también. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at Y era them. gamer encima, He joder, died me a lot. jodería. Ya me jodería ser gamer. Bueno, a ver cómo murió este señor. Que me quiere sonar por la descripción que han dicho de trabajo. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we Vale, tiene una convinced your adicción son to seek treatment con for las drogas. substance abuse. Con la droga y el Newly Call of Duty. sober, I believe Lewis first noticed the monotony Ping. of his daily life. Hostia, tú. Ping. He kept working at the cannery. Ah, me acuerdo de esta historia. Esa historia está But he guapísima. withdrew part of himself. No, me acuerdo a medias. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. ¿Cómo? Ah, que controlo yo esto. Increíble. I asked him to Claro, él describe estaba en un bucle de trabajar y estaba adicto a las drogas. He said he Y estaba en su started mundo, small, básicamente. imagining a labyrinth. Y estaba con su rutina y con sus drogas. Hostia, qué guapo. Estoy controlando las dos cosas, Facts. Esto es el poder del gaming. Por aquí arriba. And things that have not names. Se me acumulan los pescados. He knew it was Tengo que ir más always- rápido. Tía, He esto... took it very seriously. No veas esto. I had hoped he'd find himself.
No veas el gameplay. But he found something more. Estoy jugando a dos cosas a la vez. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Claro, es que al final está haciendo todo el rato lo mismo, no necesita ni pensar. But he said Lewis had become a model employee. Y está todo drogado, ¿sabes? Tireless, focused. Pues está en su mundo, ¿no? Like a whole new Lewis. Ping. So I let him go on. Cada vez se ve menos la de eso, ¿eh? O sea, supongo que representa que cada vez está más en su mundo. He told me he'd made a new friend. El perrete. On the edge of a city he named Lewis Topia. Ah, no hace falta darle al ratón. Está dándole clic y ya pilla el pescado solo. Then he made musicians. Madre mía, Luffy. Está ahí con la banda entera. And songs for them to play. He talked about starting a band. No. No. Every day his imagination. ¿Qué dice el potato? He no longer spoke at the camp. Sí. Esta creo que fue la parte que más me gustó. His chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. ¿Y por qué mejor no me chupas la polla? Bueno, lo sé. Were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. Vaya juegazo. And he Ya no veo ni los pescados. Ah, mira aquí. Hostia, eso es una referencia al Mario, ¿no? But his mind was already wandering. It became a game for him. Es que ya ni se ve la fábrica. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Louisville. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. ¡Ah, que me choco! ¡Pum! Menos mal que en este juego no pueden morir. Bueno, a ver. Técnicamente mueres. Even as his mother pleaded, part of Lewis kept Madre saying mía. no. Él está en su mundo. El mundo de Lewis. In Louisburg, he heard rumors of a A ver, la verdad, handsome queen. mis gustos personales son esos. Cada cual pues con los suyos. The queen was on her own quest for Pues arcoiris. Todo súper happy radiant flower. rainbows. Que las serpientes no gustan. Si no, decírselo a Molly. Que Molly murió por intoxicación también. Es familia de yonkis. He followed the sound of her Venga, guitarreo. electric sitar. Plim, plim, plom. Plim, plom, plim. Llevo todo el gameplay cortando cabezas de pescados. Increíble. Así cualquiera se vuelve loco. Even then, his logic remained Y sound. ya ni se ve.
Mírala, la waifu. He knew the world was all in his imagination. Ojo, los pescados se acumulan. Oh, va a ser un primera persona este juego de repente. But he was so proud of having created it. Qué guapo In que his está own esto, eyes, tío. he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Di que sí. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Me hacen gracia las puertas estas gigantes y luego hay una mini puerta ahí, venga. Hostia. Ahora sí que es primera persona. Claro, está en la rutina de, venga, pa'lante, pescados. Y si a eso le sumas la droga, pues increíble. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Míralo, soy yo. Sí soy. Este trabajo tiene que ser una mierda. El día oliendo a pescado y cortando cabezas de pescado. Está ya empanado. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Ojo, ahora sí que es primera persona del singular. Del pretérito perfecto. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Uy, esto no me huele bien, ¿eh? Esto es una guillotina. Eso tiene pinta de guillotina. Sí es. Vale. Creo que ya me estoy oliendo por dónde van los tiros. Se cortó con las máquinas esas del pescado, puso en la cabeza y venga. Se improvisó en el trabajo una guillotina, tope chula. O sea, qué guapo. Pone la corona, tras ping. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Bueno, esa es tu opinión. Claro, rutina, más drogas, más todo el rato ahí cortando pescado, pues te quieres cortar la cabeza también. Bueno, pues ya están todos, ¿no? Falta Edith, que no sé dónde se habrá metido. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Bueno, también falta Dawn. Waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Missing. I understand why we left. Qué juegazo, tío. Cómo está todo ambientado y las historias y las mecánicas es una cosa.
To teach and to learn. What happened Para aprender y para enseñar. Bueno, más bien al revés. Pero sí. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Pero falta Dawn. ¿Dónde está Dawn? Me he dejado a Dawn. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Aquí es cuando tuvieron la discusión de llevarla a la residencia. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? La historia de los Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, Morí en el parto a Dawn, esa. way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Si esto pasó el día que nació Edith. Thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Ah, no, esta es entonces la... O sea, murió la... Esta es la historia de la vieja, ¿no? En vez de irse a la residencia, se escapó. Fue a visitar la casa anterior. Y pasaron movidas, ¿no? Entiendo. For a while, I wondered. I started seeing things. No vea, ¿no? Todo empezó por matar al ciervo, ¿eh? Bueno, no, en verdad empezó antes. Things I'd Pero... forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Esta es la primera casa que tuvo... que solo llegó a conocer Eddie, Odin y el otro, que no me acuerdo de cómo es. Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith,
Mom, you're gonna rip it. Let go. Y se rompió. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Y se marchó. Ah, entonces no murió. Claro, porque era la historia de la vieja. Esta es la madre como murió. Si no fue en el parto. I never saw Great Grandma Edie again. Mírala. ¿Cómo murió la vieja? The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Ojo, el gameplay. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. A morirse. The rest happened pretty quickly. She got better for Ah, a se while, puso enferma, ¿no? and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Vale. ¿Qué pasó con la vieja, tío? Seguro que me lo he dejado por ahí. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Esto es el nacimiento Now I de... hope you'll never see it. Edith sí que murió en el parto, ¿no? And tell you all these stories myself. But I guess Esta sí que murió en el parto. Y esto es lo que está leyendo entonces la hija o el hijo. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask. Ahí está. But I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ahí está. Ah, pues era un niño. Se acabó. Lo que me he dejado... Tengo que mirar si puedo ver cómo murió la vieja. Supongo que sí. Tremendo juegarraco, ¿eh? Esta que era una de las desarrolladoras. ¿Qué dice la Elia? ¿Has estado viendo todo el juego? A mí me ha parecido increíble. Sí, está muy bien pensado todo. Las mecánicas, las historias. Cómo conectan todas las... O sea, toda la familia. Me he perdido un poco la parte del medio, pero amazing. Es una cosa increíble. Para 2 horas y pico que dura el juego, joder. Me lo jugué eso hace 5 años o así cuando salió. Y me pareció del género el mejor juego de todos. Increíble, aplaudamos. Lo que me ha quedado eso, la historia de la tatarabuela. Que no sé si... Pero cuando ha salido a mirar la segunda casa, bueno, la primera casa más bien, pensaba que moría ahí, pero no. O igual, no creo. Juegarraco.
Moriría, seguramente moriría de vieja. Luego entonces no lo hubieran dicho, ¿no? Hubieran puesto el dibujito. A ver, la señora creo que pone ahí que aguantó como 100 años, ¿sabes? Que para ser de esta familia 100 años es una cosa... En la residencia, es que creo que se negó a ir. Pero igual sí. Mira la rana. Están saliendo todas las cosas de cada historia. La mejor historia, la del el carnicero este. Bueno, carnicero, el de la fábrica de... Con los pescados. Durísimo, ¿eh? Y bueno, el bebé que tenía unos cuantos meses, o un año, que se ahogó en la bañera, joder, returbio. Sí, entonces murió de vieja en la residencia, ¿no? ¿Qué es eso? Como no se ha visto el dibujito en el cuaderno. Ahora miraremos, si no miro en internet, a ver si... Creo que cuando me lo pasé por primera vez me faltó alguna historia. Porque hay un paro así que son opcionales. ¿Aquí qué ponen? ¿Los que han hecho el juego o los hijos? Igual son fotos de pequeños de los desarrolladores. Supongo que sí, ¿no? Porque no tiene mucho sentido poner a tu hijo, ¿eh? En un juego que has hecho tú, la verdad. Curioso. Sí, hay algunas muertes. Pero no es muy, por así decirlo, muy gore. O sea, te imaginas cómo murieron y los hacen como creativos y eso está guapo. La comida china que lleva ahí 30 años. Ay. Juegarraco. O sea, 2017 era. The End. Si fuera gore no hubiera aguantado yo. Y tampoco hubiera molado tanto el juego. Ah, mira, sí, ¿ves? Pues sí, moriría en la residencia. Pues ya estaría. O sea, la madre murió enferma. La prota en el parto. Este, que es el que tengo dudas, que se ve que desapareció. Y no sé si la fecha es porque es la fecha que desapareció. O que las noticias dijeron que se murió, o yo qué sé. Pues supongo que lo hubieran dicho. Entonces yo creo que fue la fecha de... que voló. Pues nada, pues vaya familia también. Creo que no me he dejado ninguna historia. No. Están todas, o sea que bien. Creo que mi favorita ha sido la de Lewis, ¿eh? Aunque esta de rollo cómic me ha flipado también. Sí, es cuando... Sí, tiene más sentido, porque si no hubieran dicho que desapareció y lo encontraron, no sé qué. Pues ya estaría. Juegazo. ¿Y este? ¿Este que murió también por viejo o...? ¿Oh? Louis died a week before we left, but Edie had already started to Ahora memorialize. repites historias y vas viendo, vas Edie conectando knit me a new pair of cosillas. gloves every year, just in time to replace the old ones. Porque al que le cayó el... Aquí está. When Edie told Este people era el Sven Sven, was ¿no? killed by a dragon, she could also Sí. have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have. Sí, but era she el didn't. Sven. Entonces el Odin, ¿cómo murió? Que ahora no me acuerdo. No sé si fue en medio de la tormenta o cuando se estaban mudando de casa. De viejo. Es probable.
Son tanta gente ya que, joder, tú. Pero los detalles de cada habitación y eso con los gustos personales de cada uno me ha flipado The muchísimo. room was like a museum. Pues nada, pues juegazo. Pues ya estaría.